Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar aprendiendo un nuevo tema. Este tema se llama valor absoluto, de la lección 2.2 de nuestro libro de texto, ¿verdad? Bueno, acá tenemos el pensemos, que es el que nos ayuda a poder entrar al tema, ¿verdad? Dice el pensemos que en la recta numérica, bueno, acá está nuestra recta numérica, nos pregunta, ¿cuál es la distancia entre menos 5 y 0? La pregunta B dice que ¿cuál es la distancia que hay entre más 2 y 0? Y la pregunta C dice que ¿cuál es la distancia que hay entre menos 2 y 0? Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es ubicar los puntos. Eso es lo primero que vamos a hacer. Ubiquemos los puntos. Vale, yo le voy a dar acá un colorcito rojo para que podamos ubicar esos puntos. Yo tengo que el menos 5 se encuentra acá. Miren. Y también tengo que el 2 positivo se encuentra acá. Y también el 2 negativo lo tengo por acá. Miren. Ahí está. Después de hacer eso, ya ubicando los puntos, entonces yo tengo que ver cuál es la distancia. Fíjese bien, si yo primero quiero saber la distancia de menos 5 a 0, acá está 0, mire, acá tengo 0. Si yo camino 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la distancia que yo he caminado de 0 a 5 es de más 5. ¿Por qué? Porque la distancia no puede ser negativa. La distancia no puede ser negativa. Por lo tanto, la distancia de 0 a 5, vamos a colocarlo por acá. Bueno, aquí vamos a poner la solución, ¿verdad? Se nos había olvidado. La solución. Vamos a cambiar un colorcito. Entonces, nosotros decimos que la distancia, vamos a escribir, en el caso del literal A, vamos a decir que la distancia de menos 5 a 0 es de 5. Es decir, esa es la distancia que tenemos nosotros de menos 5 a 0. Bueno, ya teniendo eso, entonces ahora vamos a ver qué pasa con la distancia. Vamos a poner otro colorcito por acá. Vamos a poner un azul, un celestito. Ahora la segunda pregunta es, ¿cuál es la distancia de más 2 y 0? Aquí tengo más 2, acá está 0. Entonces caminamos y entonces me queda que, ay, no le cambiamos colores. Ahí está, vale. Caminamos de 0, caminamos 1, caminamos 2. Entonces observamos que la distancia de 0 a 2 positivo siempre va a ser de 2. ¿Por qué de 2? Porque recordemos que la distancia no es negativa, ¿verdad? Porque estamos avanzando. Entonces vamos a decir entonces, en el caso del literal B, vamos a decir que la distancia en este caso es 2, de más 2 a 0 es de 2. Mire, la distancia de 2 a 0 es de 2. Vale.
Entonces observemos que la distancia de menos 5 a 0 es de 5 y la distancia de más 2 a 0 es de 2. Y ahora veamos qué pasa con la distancia. Vamos a ponerle un amarillo fuerte para que se vea. La distancia de menos 2, aquí está menos 2, a 0. Observe que de menos 2 a 0 caminamos 1, caminamos 2. ¿Cuánto caminamos? 2, ¿verdad? Entonces la distancia de menos 2 a 0 es de más 2. ¿Por qué más 2? Porque es una distancia, ¿verdad? Recordemos, jóvenes, que la distancia no puede ser negativa. Entonces aquí decimos, en el caso del literal C, decimos que de menos 2 a 0 es de 2. Es de más 2, positivo. Mire, es de más 2. Acá también se nos ¿verdad? Vale, entonces ahí dejamos entonces. Y le vamos a poner con negrito porque aquí también tiene que ser más 2. Y aquí más 5. Vale. Entonces observemos que en el caso de todas las distancias nos quedan positivas. ¿Por qué positivas? Porque una distancia no puede ser negativa. Veamos lo que nos dice la conclusión. Dice que tomando el punto de referencia 0, siempre nos vamos a basar como 0 como referencia. A la distancia que hay entre 0 y otro número se le llama valor absoluto y se expresa mediante símbolo. Por ejemplo, aquí podemos ver estas rayitas que usted ve aquí, miren. Estas rayitas, como que usted solo le escribiera así, así, unas rayitas nada más. Esas rayitas significan valor absoluto. Y me está diciendo que el valor absoluto de menos 5 es 5. Significa que el valor absoluto de menos 5 es 5. ¿Por qué? Porque es una distancia. Entonces el valor absoluto es una distancia. El valor absoluto de más 2 es el mismo 2 porque es una distancia. El valor absoluto de menos 2 es 2 también por ser una distancia. Se observa que el valor absoluto de menos 2 es igual al valor absoluto de más 2, que es el mismo caso. O sea, si fuera negativo o si fuera positivo, el número siempre va a ser 2. ¿Por qué? Porque es una distancia. No hay distancias negativas, ¿verdad? Y entonces ahí decimos que la misma distancia entre menos 2 a 0. Por lo que ya habíamos hablado. El valor absoluto de menos 2 es igual a 2, positivo. También nos dice que los pares de números que tienen signos distintos e igual valor absoluto se conocen como opuestos. Los opuestos tienen iguales valor absoluto y ¿cómo se llama? Siempre va a ser positivo. Veamos en este caso. Utilicemos la recta numérica para encontrar el valor absoluto de los números que están aquí. Y responde cuál de ellos son opuestos. Vale, veamos entonces. Primero lo que vamos a hacer, la solución es ubicar. Ubiquemos primero. Usemos nuestro color rojito para ubicar. Ubiquemos el menos 2.5. 2.5 estaría como por aquí. Más o menos. Menos 2.5. Y el otro sería menos 4.5. O sea que estamos hablando. Menos 4.5. Y el otro sería más 2.5, si que estamos hablando por ahí. Más 2.5. Ahí está. Ya teniendo esto, ahora lo que vamos a hacer es recorrer las distancias. Primero veamos la distancia que hay de 0 hasta 2.5. Observe, aquí sería de 1, 2 y un pedacito del 2 sería 2.5. Entonces la distancia va a ser 2.5 positivo. ¿Ah? Positivo. Entonces más 2 puntos. Mire, ahí está la distancia de ese número. Ahora vamos a ver lo que es la distancia
ponerlo también en azulito, la distancia que hay entre 0 a 2.5, que sería 1, 2 y un pedacito 2.5. Entonces esa distancia es de 2.5. Va. Y en el caso del 4.5, vamos a ver por acá, recorremos 1, 2, 3, 4 y un pedacito 5. Entonces la distancia es de más 4.5. Mira este trabalengua que tenemos aquí. Por lo tanto, entonces vamos a decir, vamos a cambiarle entonces, va a quedar verdecito. Por lo tanto, decimos que en el caso de literal A, la distancia que hay entre ellos, la distancia de menos 2, de menos 2.5, el valor absoluto, ahí estamos hablando de valor absoluto porque tenemos esas rayitas, el valor absoluto de ese menos 2.5 es 2.5 positivo, ¿verdad? En el caso de literal B, decimos que la distancia de menos 4, menos 4.5, ese va a ser igual a 4.5, correcto, 4.5, ¿qué? Positivo también, ¿verdad? Porque recordemos que es una distancia. Y en el literal C decimos que la distancia positivo, 2.5 positivo, eso va a ser igual a ¿quién? Al mismo 2.5, mire. El mismo 2.5. Esas son las distancias. Ahora la otra pregunta fue, a ver dónde está, y que respondamos cuáles son opuestos. ¿Cuáles serían opuestos entonces? Ya no lo vamos. Opuestos. Estamos hablando que los números opuestos serían ¿quién? Los números opuestos serían menos 2, menos 2.5 y más 2.5. ¿Por qué dijimos que eran opuestos? Por tener igual distancia. Ahí está. Miren, chicos. Entonces, como 2.5 menos 2.5 y 2.5 tienen igual distancia, entonces ellos por eso son opuestos. Bueno, aquí vamos a hacer otro trabajito, pero ya lo hicimos aquí, que nos quedó un poco trabalenguas todo eso. Bueno, ahí está entonces. Acá vamos a colocar entonces los lapicitos. Vamos a ver. Aquí se encuentran bueno, jóvenes, espero de que haya prestado atención, recordando que usted va a hacer los lapicitos pares. Aquí está, mire, aquí están los lapicitos. Recordemos que en este caso son los pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esos son los pares los que usted va a trabajar, ¿verdad? Gracias, jóvenes. Feliz